Vamos a pasar ahora a la sesión 3 del curso para entrar ya en materia, como hemos estado explicando con la estructura del balance, cómo se define, identifica y se hace una buena gestión entre activos y pasivos. Tal como lo he mencionado antes, es importante mantener un balance, como dice la figura contable, pero para nuestro concepto de finanzas y de riesgos es importante mantener un equilibrio entre los activos y los pasivos. Para eso, definamos qué cosas son. Por supuesto que contablemente, y los contadores me van a odiar si lo digo de esa manera, pero para nuestro uso en este curso es importante que identifiquemos a los activos y a los pasivos, y sobre todo al patrimonio, que es, como he dicho, la esquina más importante en el cuadrilátero del balance, a los activos y a los pasivos por su verdadero valor, no tanto por su registro contable. Y en el caso de los activos, con mayor razón, sobre todo porque aquí estamos registrando, como he mencionado, sobre todo a los créditos o a la cartera de créditos, que es el principal activo de un negocio, de una institución financiera. Entonces, si miramos al valor de los activos y además acudimos al registro contable, cuanto mayor registro contable tengan los activos, quiere decir que nuestra cartera tiene mayor valor. Y recuerden que además en el balance, la cartera de créditos la hemos neteado reduciendo el saldo de las provisiones. Entonces, si aún así, neteando ese saldo, el valor de nuestros activos es fuerte, es elevado y crece en el tiempo, quiere decir que nuestros activos están mejorando, como dijimos al inicio, no solamente una buena estructura sólida, sino además creciendo esa estructura de manera sana. Sobre todo por los créditos, que es, repito, la mayor proporción de los activos. Normalmente una institución financiera, dependiendo del tamaño, por supuesto, el total o la estructura o el porcentaje de los créditos, de la cartera de créditos, representa entre un 70 a un 85%. Entonces, es importante ese valor de los activos. Y eso es lo que lo hace también importante a los activos desde el punto de vista de la gestión de riesgo, porque como les he mencionado, el activo de riesgo, los créditos, son los principales activos que tienen riesgo de recuperación, riesgo de incumplimiento, riesgo de atraso o de refinanciación. Por tanto, en la medida en que gestionemos bien la cartera de créditos, mejoraremos el valor, haremos que crezca el valor y disminuiremos los riesgos de que ese valor no se pierda o se mantenga en el tiempo. En el lado de los pasivos, como he mencionado, estamos hablando desde el punto de vista financiero como la fuente para hacer operaciones activas o para hacer colocaciones. Y ahí lo que tenemos que controlar no solamente es el valor de los pasivos, sino sobre todo el tamaño, la cantidad, la proporción de los pasivos. Porque es necesario en una institución financiera para que sea sólida y se mantenga así sólida en el tiempo, y además de pasivos o de deudas, obligaciones con terceros, exista un refuerzo de capital propio o de patrimonio de los accionistas de la propia empresa. De tal manera que la proporción entre pasivos y patrimonio o el grado de apalancamiento, como se conoce en la terminología financiera, sea controlada. Es decir, que no sea un excesivo pasivo, que todos sean recursos de terceros, que todos sean recursos de los depositantes o los ahorristas y muy pocos recursos de los dueños o de la misma empresa, si es que el patrimonio se mantiene pequeño. Y eso además le permite, como hemos visto y ahora lo podemos visualizar, mantener a la empresa solvente en el tiempo, sólida, fuerte y creciendo. Por tanto, de lo que se trata es de manejar el valor de los activos, el nivel de apalancamiento y la solvencia de la empresa en el valor del patrimonio, no tanto en el registro contable. Vamos a ver después por qué no es tan importante el registro contable, pero por ahora miremos por qué es importante el valor de los activos especialmente. Como estoy diciendo, el crédito o la operación de crédito tiene que tener un resultado, un rendimiento esperado. En función del rendimiento que se mide, se cuantifica por los ingresos que genera esa operación de crédito, vamos a medir finalmente el rendimiento del resultado o el retorno del negocio financiero. Normalmente, ese negocio, ese resultado del negocio se cuantifica, si es bueno, en función de dos indicadores, ¿no? El resultado sobre el equity o sobre el patrimonio, el resultado sobre los activos. Y miren qué importante, si es medido sobre los activos y
los activos son de bajo valor, o los activos netos, neteados de provisiones, son muy reducidos en el registro contable, quiere decir que el rendimiento también va a ser muy bajo, por la calidad o por el menor valor de los activos. Por tanto, si queremos tener un buen retorno, un buen rendimiento del negocio, tenemos que controlar el valor de los activos. Y ahí viene nuevamente la importancia de la gestión de riesgos, porque como hemos dicho, la gestión de riesgos quiere decir que se impida o se blinde o se fortalezca el valor de los activos, que no se atrasen, que no se pongan vencidos ni que se tengan que pasar a cobranza judicial. En la medida que eso se logre, el activo será de mayor valor y será más rentable porque dará más ingresos y más resultados o utilidades al negocio. Pero, lamentablemente, en el negocio financiero también hay que diversificar, como he mencionado desde el principio, no solamente el rendimiento, sino sobre todo el riesgo. ¿Por qué? Las operaciones o los clientes, cuando los calificamos, cuando los evaluamos, no todos tienen el mismo comportamiento, no todos tienen el mismo nivel de riesgo. Entonces, el negocio entre los activos y el riesgo, o el valor de los activos y el nivel de riesgo, está en buscar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Por supuesto, mayor rentabilidad, menor riesgo. Y ese equilibrio o esa búsqueda de ese equilibrio siempre está presente porque cuando hablamos del riesgo y de una operación de crédito, estamos entendiendo, o debemos entender que esa operación de crédito se va a realizar en el tiempo. Y el tiempo es lo que menos conocemos. No sabemos en qué tiempo, o en qué momento, o en qué plazo la operación de crédito se convierte en atrasada o en vencida, hay que refinanciarla o se convierte en una pérdida. Por tanto, ese futuro, ese comportamiento de una operación de crédito en el tiempo normalmente es incierto. Cuando hablamos de operaciones de crédito, estamos trabajando con un nivel de incertidumbre bastante elevado. Entonces, ahora sí podemos decir que para reducir esa incertidumbre o para reducir el riesgo de una operación de créditos, podemos analizarla y gestionar ese activo o ese crédito de tal manera que se mantenga su valor o que mejore su valor en el tiempo, o prediciendo los problemas o los niveles de incertidumbre que pueda tener la operación de crédito. Y esa es la forma en que se valora no solamente los activos, sino el riesgo propiamente, es decir, en el comportamiento del crédito en el tiempo. Por eso que hemos llamado desde el principio de este curso que la operación de crédito es un proceso. Y aquí lo podemos ver cuando nos imaginamos que la operación de crédito se va a comportar, su comportamiento en el tiempo, como un flujo de caja. Esperamos que ese flujo de caja se mantenga positivo en el tiempo y que sea creciente en el tiempo. Y podemos visualizar de esa manera los activos, sobre todo las colocaciones o los créditos, porque para el otro lado del balance, o para el otro lado del equilibrio entre activos y pasivos, los depositantes, los ahorristas, se pueden considerar como inversionistas en una institución financiera. Son los que han aportado su dinero, esperando una tasa de retorno, por supuesto, que felizmente es fija en el caso de los bancos y las entidades de microfinanzas, pero que al final se comporta como una inversión. Ellos esperan que el banco les retorne no solamente el capital de sus ahorros, sino además una tasa de interés o un rendimiento. De esa manera entonces visualizamos los créditos como una inversión. En este caso, inversión de los depositantes que gestiona, que administra la gerencia de un banco, la gerencia de una institución microfinanciera o la gerencia de riesgos, que es la más especializada en hacer que los valores, tanto de los activos como de los depositantes, en este caso de los pasivos, se mantengan y uno crezca y el otro disminuya en el tiempo. Por tanto, en el análisis financiero, en el análisis de las finanzas empresariales, los créditos se pueden visualizar o se pueden conceptualizar como si fuera un flujo esperado de ingresos en el tiempo. Por supuesto, a medida que el tiempo sea más largo, la incertidumbre de lo que pueda suceder en ese largo plazo es mayor. De esta manera,
los bancos o las entidades más o menos se especializan en créditos de corto plazo para reducir la incertidumbre o para reducir el riesgo que no pueden predecir o que no pueden estimar con ciertas herramientas. Por supuesto que hay herramientas tanto para los créditos de largo como de corto plazo. Esa la vamos a estudiar en el curso. Pero digamos que la preferencia es que el plazo sea más corto para que la incertidumbre también sea más corta. De esa manera, entonces, lo que busca la gestión de activos y pasivos es que los riesgos se disminuyan o sean lo menor posible en total, en general, en el rubro de activos y en el rubro de pasivos, pero vamos a ver después que tanto activos como pasivos se pueden segmentar o se pueden diferenciar, porque algunos serán menos riesgosos, otros serán más rentables. Por ejemplo, para hacer una operación de crédito hipotecario, que tiene un plazo bastante largo, lo normal es que se pida un depósito de largo plazo, que pueda permanecer ese pasivo durante el mismo plazo que va a permanecer el crédito hipotecario. Entonces ahí empezamos a hacer no solamente una gestión de valor y de riesgo, sino de plazos. Cómo se estructura o cómo se hace diferente o se diversifica la estructura de pasivos y de activos para hacer esa estructura menos vulnerable a los impactos o riesgos y para hacerla más sólida y creciente en el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una estructura más o menos típica de un escenario inicial, optimista, donde el valor de los activos es siempre mayor, siempre superior, casi por el doble del valor de los pasivos. Solo que aquí no vamos a medir ya desde el punto de vista financiero a ambos con un registro contable, sino con un valor de mercado. Porque lo que nos interesa a nosotros, repito, es que tanto activos como pasivos tengan una apreciación, tengan un valor, sean valorizados en el mercado, para poder establecer que eso es una estructura sólida, que no sea vulnerable. Y en un escenario extremo, donde, como hemos explicado, la cartera de crédito se empieza a deteriorar, tenemos aquí un valor de pasivos casi tan igual como el valor de los activos, en el valor de mercado, repito. Entonces, lo que se debe evitar es que nuestra estructura inicial, optimista, no se deteriore a esa estructura que se puede llegar, a la cual se puede llegar en un caso extremo. Repito, tenemos que mantener una estructura sana de valor de mercado, tanto de activos y de pasivos, cosa que es parte de otro tipo de curso. Pero para poderlo mantener en nuestro lenguaje de riesgos, esta puede ser nuestra estructura ideal de activos y pasivos para poder saber qué tan sana es nuestra estructura de negocios. Y al final termino diciendo que el problema de todos estos desequilibrios o desbalances, si se quiere, desde el punto de vista contable y financiero, es que el negocio o el riesgo se concretiza en este negocio por la diferencia de plazos. Y lo que hacemos en este negocio es ajustar, adecuar, aproximar lo más que se pueda el plazo de los pasivos al plazo de los activos, como puse en el caso del ejemplo del crédito hipotecario. Pero aquí tenemos todas las posibles gamas de plazos de pasivos con plazos de activos o de créditos, los cuales deben tener un ajuste, como se dice en la terminología financiera, un matching casi perfecto, para que la diferencia de plazos entre uno y otro sea lo menor posible, o mejor dicho, para que esa diferencia que está en el medio no se amplíe demasiado. En la medida en que ese matching o esa diferencia, que en terminología también financiera o bancaria se llama el gap, sea pequeño, sea reducido, tendremos una estructura sólida, bien sana y con menor riesgo de insolvencia. Y con eso entonces hemos terminado esta parte importante de gestión de activos y pasivos, tratando de identificar, como hemos dicho desde el principio, los posibles riesgos y concretando ese riesgo en el acortamiento del gap entre pasivos y activos.